Muy buenas tardes, aquí en KSH Consulta Psicológica y también Interesting People Online para Austria, Argentina, México, Colombia, Perú, España y otros países del mundo que también nos siguen. Hoy, como lo anunciamos, tenemos a una invitada muy especial, a la doctora Catalina de Medellín, que se va a presentar bien con nombre y apellido, ya lo conocen, Catalina Orozco Ramírez, que nos va a hablar sobre el tema de vacunación. Muy bienvenida, Catalina, si te presentás, por favor. Hola, Karina, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Feliz de que apoyemos entonces esfuerzos para que a nivel así oceánico nuestra voz y todo pase hasta allá, hasta Austria y bueno, y también a toda tu audiencia aquí en Latinoamérica. Pues bueno, te cuento, mi nombre es Catalina Orozco Ramírez, soy médica, especialista en pediatría. Aquí en la ciudad de Medellín trabajo y sobre todo en el área de consulta externa. Ya también estuve trabajando pues en el servicio de urgencias, hospitalización, pero en este momento mayoritariamente trabajo es en el consultorio acompañando a los padres a que se gocen ese proceso de crianza. Muy bien. Como sabés, tenemos, como ya comenté en el anuncio de esta nota, que muchas personas que tenemos hijos, ante los medios, lo que comunican, después otras corrientes, tenemos muchísimo miedo cuando decimos, tanto los adultos como los niños, tenemos que vacunarnos. ¿Qué sucede si nos vacunamos? ¿Qué pasa desde los bebés? A ver si nos podés contar un poco desde la primera vacuna, en el proceso de lactancia, en los primeros años de vida, cuándo, cómo, por qué, para qué. Bueno, listo. Entonces, mira, primero, importantísimo este tema de vacunación. Te digo, Karina, a mí me apasiona, porque es que la vacunación junto con la toma de agua potable ha sido los dos mayores hitos del desarrollo de la salud pública en la humanidad. O sea, recordemos que antes nuestras fuentes de agua eran, bueno, eran potables, eran llenas de excrementos de animales, entonces, por supuesto, la mortalidad era muy alta, la gente fallecía de disentería, la gente fallecía pues por la diarrea. Entonces, el tomar agua potable y el lavado de manos, que ahora pues está tan en boga, por supuesto, por este COVID-19, ha sido entonces una herramienta fundamental como estrategia de salud pública para que las personas pues tengan una calidad de vida. Pero si a eso le sumamos la vacunación, también es fundamental, porque es que ha sido, como te decía, de las mayores estrategias para darle salud a la comunidad, porque es que la vacunación es definitivamente darle aporte a tu sistema inmune para que reconozca de manera temprana y segura que cuando esté en contacto con la enfermedad como tal, con virus o con bacterias, sepa cómo defenderse. Por eso es tan bonito el tema de la vacunación. Cuando hablabas ahorita de estos primeros años de la lactancia, entonces recordemos que la madre gestante debe recibir vacunación también, debe recibir entonces entre la semana 28 a 34, 36 semanas de gestación, debe recibir dos vacunas muy importantes, que es vacuna contra el virus de la influenza y vacuna también contra Bordetella pertussis, que es una bacteria que produce tosferina, que es una enfermedad muy grave a nivel respiratorio y que todavía existe y mata a los niños menores de 2 meses cuando no tienen esa vacunación. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que a través del embarazo y de esas vacunas que recibe la madre gestante, pasa esos anticuerpos a través de la placenta de su bebé nace. Y una de las primeras vacunas también es, en ese caso natural, es la lactancia materna, porque la lactancia materna tiene defensas, tiene inmunoglobulinas, estrecha ese vínculo afectivo entre la madre y el bebé, y por eso es muy importante la lactancia materna. Pero en los primeros 6 meses, esos anticuerpos empiezan a decaer. Por eso es importantísimo iniciar la vacunación, o por lo menos en nuestro esquema aquí en Colombia, desde los 2 meses de edad. Y en tema de las vacunas, no sé cómo será en Colombia, conozco el plan de Argentina que tiene un programa de vacunación muy grande, algo que tiene positivo Argentina en la salud pública, según las últimas informaciones que tengo, es que la vacunación es gratuita, o sea que las personas con pocos recursos, bajos recursos pueden vacunarse en los hospitales públicos gratuitamente, como también en los adolescentes la nueva vacuna que salió, bueno, no es tan nueva, ¿no? Hace ya 5 o 6 años que salió contra esta Cáncer, papa, papilomavirus humano. sí, exactamente, papiloma humano. Sí. Y el tema es,
¿es necesario que todos se vacunen con todas o se tiene que tener en cuenta en la región y cómo está criada cada familia, cada persona, si está en una ciudad, si está en un campo, si tiene bajos recursos o si está también el tema de la alimentación? A ver si nos puedes explicar un poco. Sé que es una pregunta muy global, pero la vas Ujú. a saber Sí. Entonces, mira, no, trabajar como claro, docente. entonces como te decía, como la vacunación es una estrategia de salud pública, entre yo tenga a la mayoría de la población cubierta con vacunación, pues muy probablemente tendré erradicada esa enfermedad en mi comunidad. Y definitivamente para un gobierno es mucho más costo efectivo. Es mejor ofrecer de manera gratuita la vacunación a yo tener una cantidad de niños con sarampión, con rubeola, con meningitis, con neumonía, aportándole costos al gobierno, aportándole costos obviamente muy altos en hospitalización, también obviamente disminuyéndole calidad de vida y sobre todo años de vida productiva. Es que recordemos que estas enfermedades con las cuales está cubierta la vacunación son enfermedades que si se presentan nuevamente, entonces vamos a tener niños con una parálisis cerebral, o sea, adultos que no van a ser adultos productivos para la sociedad. Por eso es muy importante que el gobierno como estrategia las ofrezca de manera gratuita. Ahora lo que me decías, ¿tienen que vacunarse toda la población? Pues idealmente que tengamos una cobertura mayor al 90-95%. Por si de pronto ese 5% restante, por algún motivo, porque tampoco pueden argumentar motivos económicos por lo que digo, porque son gratuitos, sino porque de pronto tienen algún inconveniente en llegar al centro de vacunación, en acceder pues al servicio, pues que ese 5%, por lo menos con el 95% de la población que lo acompañe, haga la llamada inmunidad rebaño, que es que si tengo una gran población cubierta y vacunada, pues digamos que ese 5% restante pudiera estar por lo menos a salvo porque no va a tener la enfermedad a su lado. Un tema, sí. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis, que también hay muchas personas que no saben de esa información. Me pasó a mí que estaba en Europa, cuando me había vacunado, había sido la última vez en Argentina, me decían que después de X cantidad de años me tenía que vacunar nuevamente contra la hepatitis. Se me ocurrió hacer un test de sangre que en Austria se llama Titer-Bestimmung, que es, Una no sé titulación en traducir. los cuerpos, seguramente. Claro, y justo resultó que durante 2 o 3 años más que el tiempo que me tenía que vacunar, estaba todavía cubierta con, con esa, digamos, seguridad que, digamos, de anticuerpos y no tuve que vacunarme enseguida. O sea, también existe la posibilidad de que la persona, para no estar sobrevacunada, que pueda hacer el Digamos, test. sí, hacerse esa titulación, digamos que eso es factible sobre todo en la población adulta, ¿no? O la Sí. población obviamente que ya tiene un esquema de vacunación y que si de pronto tiene alguna duda, pues se quiere hacer la titulación de anticuerpos. Pero también hay que determinar que la vacunación es tan segura que si en el caso tuyo, por ejemplo, Karin, te hubieras vacunado sin haberte hecho esa titulación, tampoco hubiera pasado nada malo. O sea, no es una sobreexposición de tu cuerpo o de tu organismo a una nueva vacuna, no pasa nada. O sea, no vas a tener ningún problema, sino que antes vas a tener mucho más tiempo de anticuerpos elevados, pues porque te acabaste de vacunar. Como te digo, pero esa Muchas, titulación aplicas para sí. adultos. Muchas corrientes dicen, ay, si me vacuno a mi hijo, puede tener después un retraso madurativo, una enfermedad de parálisis, etcétera. Corrientes ciertas, hay casos, ¿cuántos son o son solo difamaciones? Sí. Mira, yo digo lo que dicen ahora que me encantó un escrito que precisamente leí antes de esta entrevista que decía, claro, las teorías conspirativas son más fáciles que las teorías científicas porque para las teorías científicas hay que estudiar. Entonces esa es la gran diferencia. La teoría conspirativa es la que te dice que te van a implantar el chip de la 5G, de la red 5G, te va a decir entonces que ahora con lo de la vacunación te va a dar autismo. Eso es totalmente falso. El problema fue que hubo un médico de origen británico, el doctor Wakefield, que publicó un artículo en The Lancet, también una revista, un journal muy importante pues a nivel europeo de medicina, diciendo que supuestamente había estudiado la vacuna triple viral que te cubre contra sarampión, ruéola y paperas y había encontrado autismo en algunos de los niños que habían recibido esta vacuna. Este estudio definitivamente fue sacado pues de esta publicación porque se dio cuenta que era totalmente falso. O sea, esta persona, este médico, lastimosamente tenía un interés personal y sobre todo financiero
para tratar de derrocar esa vacuna que era tan importante. Entonces, en eso, sobre todo, ese es el pilar en donde se basan estos movimientos antivacunas, diciendo que está demostrado, cosa que es totalmente falsa, como te digo, que da algún tipo de retraso madurativo, que da autismo, que da un retardo en el desarrollo cognitivo, es falso. O sea, para que haya de pronto alguna reacción alérgica, alguna reacción secundaria, pasará así mucho en 1 millón de dosis de vacunas aplicadas. Entonces, imagínate, tenemos 999,000 personas que se benefician de la vacunación. O sea, es absolutamente raro y, como te digo, no es cierto ni está demostrado que cause ese tipo de inconvenientes. Claro, porque, y más ahora con el tema de la vacuna del COVID, tiene todo el mundo miedo y dicen que, bueno, se dice también que es para sacar información, para esterilizar a los hombres para que no se, No. digamos, para que no sigan produciéndose tantos nacimientos. Por eso me gusta que se trate este tema para que la gente esté bien informada. Sí. Tema que también muchas madres tienen su duda. La vacuna contra el cáncer de papiloma. Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Cuánto no? Bueno, entonces mira, recordemos entonces, pongamos en contexto, ¿qué es el papilomavirus humano? El virus humano del papiloma es un virus que cuando infecta el cuello uterino, que es el cuello donde está pues en la parte más distal del útero, ¿cierto? Que es el órgano Sí. reproductivo de la mujer. Entonces, si infecta ese cuello uterino, va a generar unos cambios en esas células y unos cambios que van a derivar en cáncer. El cáncer de cuello uterino en este momento, por lo menos en mi país, es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. El primero es cáncer de mama, el segundo es cáncer de cuello uterino. Si yo tengo entonces una vacuna que impide que ese virus infecte ese cuello uterino y la aplico desde las niñas prepúberes, o sea, las niñas antes de iniciar sus relaciones sexuales, voy a proteger a esas niñas para tener unas mujeres adultas productivas y que no estén expuestas a esa segunda causa de mortalidad. Entonces, mira lo bonito de las vacunas, o sea, estoy dando vida a unas niñas y se puede aplicar desde los 9 años, se debe aplicar desde los 9 años y a los varones también se les debe aplicar, es muy importante eso. A los varones, a los niños también, desde los 11 años se debe aplicar Aquí también. no, aquí en Europa no le hacen la propaganda de que a los chicos varones también. Imagínate. Es Es muy importante. interesante. Claro, porque primero porque ellos son los portadores, ellos son los que llevan precisamente porque ese virus, ¿por qué llega? Llega en el momento de las relaciones sexuales, ¿cierto? Del pene, llega e infecta ese cuello uterino. Entonces, primero porque los hombres son los portadores, también se deben vacunar. Y segundo, porque en ellos también puede generar verrugas genitales que pueden derivar en cáncer de pene. Claro, Entonces las es muy verrugas importante que sí, que se forman aplicar en el tanto a pene. niñas como a niños. Ajá. Con respecto, bueno, al tema de vacunación, ¿qué me decís? Las contraindicaciones de las vacunas, Ujú. ¿cuáles son y cómo se pueden prevenir? Cuando sabemos que mi hijo se va a vacunar, le puede agarrar fiebre o qué es lo que hay Ujú. que tener en cuenta. Entonces, mira, más que contraindicaciones, digamos que son efectos secundarios, que son Claro, absolutamente sí, por supuesto, normales, pero para ¿cierto? poderlos prevenir o por lo Ujú. menos que yo creo que por falta de información, cuando voy a vacunar a mi hijo, no sé qué tengo que tener en cuenta y muchas veces van madres con los hijos resfriados o con un Sí. poquito de tos o un poco de Ujú. recaídos. Creo Ujú. que son factores, lo que pasa es que no soy médica y no me gusta dar esa información. A ver, Listo, no, ¿qué te cuento, Karina? Entonces, si yo tengo un niño con unos síntomas gripales, pero leves, o sea, tiene solamente una rinorrea, o sea, unos moquitos, un poquito de tos, pero no tiene fiebre alta y está animadito, no hay ningún problema, se puede aplicar el esquema de vacunación que le corresponda en ese momento por la edad. Tiene que ser que definitivamente esté francamente enfermo, con una fiebre alta, que esté tóxico o que esté hospitalizado o que acabe de pasar pues por un proceso quirúrgico importante para evitar o retrasar por ahora ese proceso de vacunación. O ahora bien, hay otro grupo especial que son, por ejemplo, los niños trasplantados o los niños que están en quimioterapia, que tienen obviamente sus defensas muy bajas. Entonces, recibir, así sea esos virus vivos atenuados, o sea, esas partecitas pequeñitas de la bacteria o del virus, en ese momento puede ser contraproducente para este grupo de niños. Entonces, ahí las que se aplican se llaman las vacunas acelulares. Las acelulares son las que no tienen estas partículas atenuadas del virus o de la bacteria y son seguras para estos niños para protegerlos. Y eso obviamente ya es ordenado por su médico pediatra o su médico tratante. si mi hijo fue vacunado y tiene una reacción, ¿no? Frente a la vacuna, como decir fiebre, cómo debo interactuar como padre?
debe hacer reposo, una dieta especial, o darle un ibuprofeno o paracetamol. Sí. Eh, Pues mira, ahí los efectos, entonces, como te decía, ya sí son efectos secundarios, entonces puede dar un poquito de fiebre, entre 38, 38,5, el niño está irritable, está con llanto, está un poquito quejumbroso, o le duele la pierna o el bracito, pues en el sitio de la aplicación de la vacuna. Entonces yo lo que digo a los padres es, bueno, le puedes dar paracetamol o acetaminofén después de la aplicación de la vacuna cada 6 horas, le puedes dar la misma ingesta de líquidos si toma leche materna o si toma leche de fórmula o alimentación usual, no hay que cambiar la dieta en ningún momento. Y lo otro es de pronto en el sitio de la aplicación colocar pañitos de agua tibia intercalados con un poquito de hielito para que vaya mejorando el dolor en la movilidad de esa extremidad, en el brazo o en la piernita. Pero es saber que por 2 o 3 días pues va a estar un poquito irritable y que va a querer estar más en brazos y bueno, para eso están los brazos de papá y mamá. claro, el afecto y la demostración de protección ayuda muchísimo a la curación, ¿no? En todo sentido. Hablaste autismo. Sé que no es el tema, pero me gustaría preguntar. Los chicos, el autismo, como decías, en muchos casos se dicen que vienen por vacunación, que dijimos es No, una información falso. falsa. ¿Cuáles Ujú. pueden ser las causas de autismo? No, es que mira, las causas son o sea, es multicausal, pero hasta ahora ni siquiera los neurólogos han podido establecer porque no se sabe, a veces parece que hay virus implicados, hay veces que de pronto hay causas en el ambiente o de pronto alguna causa genética, de pronto algún gen que se modificó en algún momento que se llama Ujú. epigenética, pero hasta ahora no ha habido una causa clara por la cual decir que esto es lo que genera el autismo. Definitivamente las vacunas no son la causa, pero es muy difícil determinar, como te digo, hay teorías que hablan de virus, hay teorías que hablan de genes, Sí, por eso escuché mucho. ¿cierto? Sí, pero hasta ahora, por eso es que precisamente el tratamiento es multidisciplinario, solamente terapia ocupacional, terapia física, y donde el neurólogo, terapista del lenguaje, pero no hay nada per se como que sea tratamiento para el autismo, porque no tenemos todavía la causa. En el síndrome de Asperger se habla Sí. también de autismo porque en los adolescentes, en los niños, se demuestran que ellos parecen muy normales porque el coeficiente intelectual es muy elevado, pero hay muchísimos problemas en lo que es en el contacto social. Ujú. En esos casos, por tu experiencia como en tu consultorio, Ujú. ¿logran esos chicos, en el caso de Asperger, con buenas terapias, llevar luego una vida normal a Sí, determinar? totalmente normal. Yo tengo niños que ya están adolescentes y van a terminar su bachillerato y van a la universidad y son personas totalmente normales, porque es que la única diferencia es en la manera como ellos se relacionan con los otros y también cómo les llega la información y cómo la procesan. Pero si tú, Está por bien. ejemplo, a uno de estos niños o niñas das exactamente en el punto qué tipo, por ejemplo, de actividad le gusta desarrollar, qué tema le gusta, lo enfocas por ahí y por ahí es una persona muy productiva. No vamos muy lejos. Por ejemplo, este director de cine, Tim Burton, tiene un síndrome de Sí. Asperger y mira, perfectamente normal, es un director de cine exitoso y le gusta, pero porque le gusta es eso. Él no podría hacer otra cosa, cocinar Claro, un no, en ese sentido, le gusta como la es eso. informática, hay que tener en cuenta en el síndrome de Asperger también el tema de alimentación, o todavía no está No muy está todavía analizado muy todavía. claro. Hay algunos Ah, pacientes está que te bien. hablan del gluten, entonces que si tú tienes dieta Sí, libre de gluten, que es esta harina de trigo, entonces pues todo va a estar bien y vas a evitar que se desarrolle de pronto ese síndrome. Pero como te digo, no hay nada hasta ahora que nos determine que definitivamente retirando algún tipo de alimento o suministrando otro vaya a mejorar el curso de la enfermedad. te revisaba esas preguntas porque también en el ámbito psicológico todavía está muy poco claro y un área de la psicología que son muy pocos los especialistas que están realmente especializados en ese tema. Uh -huh. Cada vez se van encontrando diferentes causas. Tema vacunación, volvemos a la vacunación. Con respecto a las niñas que tienen el grupo de cero negativo, Uh -huh. ¿hay algunas vacunas que tienen ciertas contraindicaciones o que pueden ser menos productivas? No, no No, afectan ninguno, nada. ninguno. O sea, tener una hemoclasificación A, B o positivo o negativo no tiene ninguna relación con las vacunas. O sea, las vacunas simplemente lo que van a llegar es a darnos, como te digo, esa representación para que nuestro sistema inmune sepa cómo defenderse y es a través de los linfocitos.
que son unas células que son las que nos ayudan a defendernos contra este virus y bacterias, pero no tienen ninguna relación con el grupo sanguíneo. Bueno, entonces te agradezco muchísimo porque realmente has sido muy clara. ¿Qué consejos les das entonces a los padres con respecto al cuidado de sus hijos y el tema de los planes de vacunación? Bueno, entonces no, importantísimo que se asesoren muy bien de su pediatra, de su médico tratante, que recuerden que las vacunas es una estrategia de amor. Por favor, no se dejen llevar por estas teorías falsas que dicen que vas a enfermar a tu bebé, que no necesitan las vacunas, que le va a dar algún retardo en el desarrollo. Eso no va a pasar. Tú lo que estás garantizando es que tu niño o tu niña tenga muchos años de vida productiva, que no tenga que estar conectado a un ventilador en una unidad de cuidado intensivo porque tiene una neumonía, porque tiene una meningitis, entonces tiene un sarampión, entonces lo que estás es dándole salud y dándole amor. Entonces ten mucho cuidado con el esquema de vacunación, aplícalo de la manera que tu personal de salud, tu profesional de salud te lo diga y es según el país en el cual estés, tienes que tener tu esquema de vacunación totalmente completo. Muchísimas gracias. Entonces, para todos que estén en la ciudad de Medellín, en Colombia, y sus alrededores, pueden contactarse directamente en el consultorio presencial con Cata, Sí. que vamos a poner también tus contactos nuevamente, se encuentran en mi muro y todo, pero si querés podés nombrar cómo te encuentran los televidentes en Instagram, por ejemplo. Bueno, entonces me pueden seguir como catapediatra y también estoy en Facebook como doctora Catalina Orozco R. Pero como catapediatra eso es muy fácil, ahí me consiguen, les doy muchos tips de no solamente vacunas, de salud, de nutrición, de crianza, que es tan bonito eso en la pediatría. Entonces, bueno, no, espero que me sigan en las redes y lo que necesites, también por aquí estoy, Karim. Sí, te vamos a volver a contactar. ¿Tenés consultorio online también para las personas que no Sí, estén en tu también tengo sector? consulta virtual, tengo consulta online, también por las redes sociales o por el WhatsApp que está ahí en el link de mi biografía, pueden acceder a una consulta virtual, claro que sí. Genial. Bueno, muchas gracias por haber estado presente. Muchas gracias a todos ustedes. Sabemos que a continuación luego tenemos al doctor Lozada que nos hablará sobre el tema de esquizofrenia, un tema en los adultos que en otro momento lo tocaremos contigo por el tema de la niñez, Claro las que sí, enfermedades psiquiátricas, ¿sí? claro que Muchas sí. gracias. Hasta Bueno, luego. Karin, gracias por la invitación. Chao. Bueno, les agradezco a todos. Tuvimos un corte, así que nos vemos a las 16:30 horas de Europa en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.